el que nos va a dar tiempo de hablar del estado de la capa de ozono. Carlos. Pues sí, Marta, porque hay veces que nosotros, que no somos científicos, el público en general, escuchamos información y no sabemos comprenderla. Este año, diversos científicos han publicado sus trabajos y en ocasiones son contradictorios entre ellos. Mientras unos defienden que el ozono no se recupera, otros opinan que la tendencia sí es positiva. ¿Estamos siendo capaces de poner fin al deterioro de la capa de ozono? ¿El agujero solo afecta a la Antártida o también al resto del planeta? ¿Qué efectos tiene sobre la Tierra la destrucción del ozono? Bueno, pues estas preguntas y muchas más, para darle respuesta, nos acompaña esta mañana Alberto Redondas, investigador del Observatorio Atmosférico de Izaña. Señor Redondas, muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de empezar a saber qué está pasando con el ozono, me gustaría que me dijera qué es el ozono, dónde se encuentra y qué es. El ozono es una capa de ozono, que es una molécula de oxígeno con 3 átomos de oxígeno, que se encuentra entre los 10 y los 50 kilómetros de altura y que nos protege de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es muy importante porque es capaz de destruir el ADN, con lo cual tiene más consecuencias serias sobre todo lo que es la vida. ¿Qué pasaba en los años 70, 80 para que en el 87 se firmara el Tratado de Montreal? ¿Qué alertó a los científicos? Pues que aparece el agujero de ozono en la Antártida. En los años 82 al 84 se observa que en la Antártida hay un crecimiento muy importante de la capa de ozono, con valores que se habla casi de agujeros, o sea, casi desaparece el ozono en su totalidad, y eso alertó a todo el planeta. ¿Qué efectos tiene ese agujero? Ya me decía que nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Tiene otros efectos ese agujero? Al tener este agujero, lo que aumenta mucho es la radiación ultravioleta. Esto provocó en muchos seres vivos, desde cegueras, efectos, te comentaba antes, rebaños enteros de ovejas perdieron la vista debido a cataratas, hay un aumento significativo de los cánceres de piel. Esos son los efectos que, al proteger la capa de ozono debido al tapado lunar, hemos evitado. Es decir, que el agujero sí tuvo efectos tangibles en poblaciones humanas muy al sur, como por ejemplo Argentina o Chile. ¿Solo ahí o también en el resto del planeta? Sobre todo ahí, porque es la zona más cerca a la Antártida. En el resto del planeta, en el Ártico, ha habido también muy importante decrecimiento de la capa de ozono, pero el agujero no es tan habitual, solo ocurre en determinados años. Es verdad que cuando hablamos del agujero de la capa de ozono, al menos tiendo, no sé si general, a pensar en la Antártida, como mucho también en el Polo Norte. ¿Esto es un error? ¿Solo hay agujeros en los dos polos o se produce en todo el planeta? Son más frecuentes en los dos polos, mucho más. En la Antártida es permanente desde los años 80, empieza en agosto y va a acabar sobre noviembre y diciembre. En el Ártico ha habido agujeros en diferentes años, es normal que haya, pero no es ni mucho menos todos los años. Y luego hay lo que llamamos mini holes o mini agujeros que han afectado a Europa y otras partes del planeta. ¿Quiere decir esto que los agujeros son fluctuantes, varían mucho con el pase de los años por procesos naturales o tiene algo que ver la actividad humana? Son fluctuantes sobre todo por procesos naturales. Lo que hemos provocado que haya esos agujeros sí es actividad humana. Ha sido porque hemos emitido los CFCs que destruyen esta capa de ozono. Bueno, vamos a la pregunta con la que yo comenzaba esta entrevista. Yo escucho científicos, leo estudios y dan a veces informaciones contradictorias. ¿Qué está pasando con el ozono? ¿Se está recuperando o se ha parado esa recuperación o no se recupera nada? El ozono se está recuperando. No tan rápido como nos gustaría. A pesar de que hemos dejado de emitir los CFCs ya en el año 87, todavía quedan entre un 75 y un 80% de los CFCs en la atmósfera, con lo cual hasta dentro de 50, 70 años no vamos a ver el efecto total de la recuperación de la capa de ozono. Y por otra parte tenemos el cambio climático que también está afectando a la capa de ozono. Entonces, esa recuperación que vemos, la mitad aproximadamente es debido a que hemos dejado de emitir y la otra mitad está ligada al cambio climático. ¿No acabamos de entrar en una especie de círculo? El agujero de la capa de ozono produce cambio climático y el cambio climático recupera el ozono. ¿Es así? No es exactamente así. De hecho, nosotros al eliminar los CFCs también hemos eliminado, los CFCs también son gases de muy fuerte efecto invernadero. O sea, el eliminar los CFCs ha venido muy bien para ralentizar el cambio climático. Y lo que ocurre es que el cambio climático lo que cambia en la atmósfera. Entonces, uno de los efectos que va a tener el cambio climático es que el ozono se redistribuye. En sitios donde había normalmente mucho ozono, como son los trópicos, va a disminuir. Y en los sitios donde había poco, en latitudes medias va a haber más del normal, debido al cambio climático también.
Con lo cual no es bueno, porque si hay mucho ozono no recibimos la suficiente radiación ultravioleta para generar vitamina D y va a haber problemas porque va a haber déficit de vitamina D. En el caso de Canarias, me decía antes que el ozono va a menos, eso es malo, evidentemente. Nosotros de forma natural tenemos poco ozono. Es casi el mismo nivel que tiene la base española en la Antártida, pero es de forma natural. Somos en los trópicos generamos el ozono y se transporta a latitudes medias. O sea, nosotros somos la fuente, pero aquí no se queda, sino que se mueve. O sea, nosotros de forma natural tenemos poco ozono. Y lo que predicen los modelos de cambio climático es que eso se va a acelerar y tendremos sensiblemente menos ozono. Me decía antes que hay población muy al sur que sí está concienciada y que toma precauciones. ¿Nosotros en Canarias estamos concienciados? ¿Existen las alertas suficientes? ¿Sabemos o deberíamos saber que el ozono está yendo a menos y tomar medidas a nivel individual cuando vamos a la playa, cuando vamos a tomar el sol? Nosotros continuamos la vigilancia. De todas formas, el ozono en Canarias es un problema menor. Tenemos una radiación ultravioleta muy fuerte simplemente porque estamos en una latitud tropical y el sol aquí está muy alto. El ozono, aunque vaya a ir a menos, no es el principal factor que nos va a afectar. De todas formas, en todo el mundo, desde los años 80, hay sistemas de vigilancia para alertar a la población. Lo mismo es más importante en países donde sí sufrieron el agujero de ozono, pero ese sistema de vigilancia, EMET, tiene una serie de estaciones vigilando el ozono y la radiación ultravioleta constantemente. Y esos avisos se dan públicamente en la web y en los noticiarios. ¿Son los avisos suficientes? En los años 80, 90 sí se hablaba mucho del ozono, de la capa de ozono, del agujero. Estábamos más concienciados. ¿Nos hemos olvidado un poco de este asunto? ¿En ese caso sería malo dejar de hablar de la capa de ozono? En ese sentido sí es malo dejar de hablar de la capa de ozono, porque los efectos de la radiación ultravioleta siguen estando ahí. Seguimos estando expuestos al sol, seguimos gustándonos estar morenos, y eso tiene consecuencias en la salud, con lo cual el mensaje de protegernos, y sobre todo los niños, porque los efectos de la radiación ultravioleta son acumulativos. Es muy importante protegernos desde el principio y no tener unas altas dosis de radiación ultravioleta. Me decía que los gases CFC siguen en la atmósfera pese a que ya no se comercializan. ¿Quiere decir eso que los que se emitieron todavía siguen ahí? ¿Cuánto tiempo más estarán? Alrededor de entre 75 y 100 años. La vida de estos gases es muy larga y seguimos vigilando que no se produzcan. Recientemente ha ocurrido que China ha vuelto a emitir estos tipos de gases. Entonces, por eso es tan importante seguir vigilando la capa de ozono y estos gases que se están emitiendo, porque realmente destruyen la capa de ozono y es un problema añadido a todos los que tenemos. ¿Qué se hace desde Canarias para vigilar la capa de ozono? ¿Se trabaja independientemente o ni mucho menos y se está en contacto con los investigadores de otros países? Ya nadie, en este mundo de Internet ya nadie trabaja de forma independiente. En Canarias tenemos un punto privilegiado para medir la capa de ozono en los observatorios de Izaña. Es punto de referencia, de hecho es centro de calibración de las medidas de ozono de toda Europa y somos centro de validación de satélites y somos un grupo puntero en validación de satélites con varias técnicas de medida. ¿Hay unanimidad internacional ahora de remar todos hacia el mismo sentido o ha habido problemas con países que siguen emitiendo CFC? No, afortunadamente el Tratado de Montreal ha sido unánime y de hecho este problema puntual que ha tenido China en semanas se ha dejado de emitir, han cerrado las fábricas que estaban emitiendo. O sea, en el tema del ozono ha sido ejemplar cómo los países son capaces de adoptar una medida, de transferir tecnología a los que no están desarrollados para que puedan suplir los CFC, porque los CFC eran muy baratos, que ha sido la razón por la que China volvió a emitirlos. Es muy barato de producir. Sin embargo, ha habido transferencia tecnológica, ayudas a los países para que esos gases se dejaran de emitir. La lucha contra el agujero de la capa de ozono es un buen ejemplo a seguir para luchar contra el cambio climático. ¿Es la prueba de que los humanos, si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer algo positivo por el planeta? Sí, es una prueba de que todos juntos se puede remar hacia el mismo lado. Lo importante también de la capa de ozono es que hubo una unanimidad en que eso se estaba produciendo y la verdad es que las pruebas eran evidentes. Si un rebaño de ovejas se queda ciego debido a eso, tienes disminución en tus capturas de pesca, son pruebas evidentes. Cuando tenemos gente que niega cosas tan evidentes, al menos para mí, como es el cambio climático, ya empiezan los problemas. Si no hay una unanimidad en el diagnóstico, no va a haber una unanimidad en las acciones a tomar. Es decir, que no hay unanimidad para el cambio climático. Todavía tenemos que aguantar a personas que dicen que no existe. ¿Eso es una rémora para luchar contra él? Claro. Científicamente hay una unanimidad, pero políticamente no la hay.
y sigue habiendo grupos económicos muy potentes que no les interesa actuar en la dirección que hay que actuar. De todas formas, científicamente hay una unanimidad. Yo no conozco a nadie que sea capaz de negar los efectos que para todos son evidentes del cambio climático. Bueno, pues veremos si la lucha contra el agujero de la capa de ozono se sigue el mismo camino para luchar contra el cambio climático. Señor Redondas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Marta, ya hemos escuchado que entre todos estamos haciendo algo positivo por luchar contra el agujero de la capa de ozono. Vamos a quedar con ese dato positivo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias.